Espero que tengas una noche tranquila, pero si no es el caso, prepárate para algo perturbador. Imagínate despertando pero sin poder moverte, sintiendo el peso de la parálisis del sueño. Hoy podrías encontrarte con algo que trasciende las pesadillas comunes. El maniquí, una figura siniestra, no es solo una creación de tu mente, es mucho más real y significativo de lo que podrías imaginar. Nuestro cerebro, tan subestimado, a veces se convierte en un portal hacia conciencias que no percibimos en la vida cotidiana. Y lo más aterrador, ese portal puede traer seres de sueños a nuestra realidad, o peor aún, ampliar nuestra percepción para notar lo que normalmente ignoramos. Por lo tanto, mientras cuento esta historia, presta atención. Puede ser que, al final de ella, ya no estés solo. Vamos a empezar. Hola, mi nombre es Mathieu. Quiero compartir una experiencia perturbadora que me ha estado atormentando durante los últimos meses. Siento que necesito desahogarme para ver si alguien ha pasado por algo similar. Todo comenzó durante un periodo muy difícil de mi vida. Estaba enfrentando conflictos familiares intensos y me alejé completamente de mis hermanos y amigos. La soledad se convirtió en una compañera constante y el trabajo como asistente de logística en una gran empresa de transporte solo agravaba la situación. El estrés era abrumador. Una noche, mientras intentaba dormir, fui sorprendido por algo que nunca había experimentado. Una sensación de parálisis total, como si una fuerza invisible me inmovilizara en la cama. Esto comenzó a ocurrir con frecuencia, una vez por semana, y a medida que mi estrés aumentaba, estas experiencias se volvían más intensas y aterradoras. Al principio pensé que eran pesadillas, pero pronto quedó claro que había algo mucho más siniestro en juego. La primera vez fui despertado por una voz suave que susurraba ahí. Abrí los ojos, confuso y aterrorizado, creyendo que estaba soñando. Pero la voz continuó, esta vez más fuerte y claramente viniendo del exterior de la ventana. Era un sonido extraño, imposible de identificar, como si alguien o algo que no pertenecía a este mundo me estuviera llamando. De repente, sentí una presión aplastante en el pecho y un miedo profundo se instaló en mí. Al día siguiente traté de convencerme de que solo había sido una pesadilla, pero la sensación de que algo estaba terriblemente mal persistía. Las noches siguientes trajeron experiencias aún más aterradoras. En una de ellas, sentí pequeñas manos frías tratando de arrastrarme de la cama, y una sensación de desesperación me invadió. En otra, vi una figura alta y sombría, de pie junto a la cama. Era una sombra de más de 2 metros de altura, casi tocando el techo, sin rostro, pero con una presencia palpable y opresiva. Esa sombra parecía absorber toda la luz de la habitación, creando una oscuridad que parecía tener vida propia. El momento más aterrador, sin embargo, fue cuando desperté en medio de la noche con el sonido de un llanto angustiado. Incapaz de moverme, vi una figura femenina sentada a los pies de la cama. Su cabello largo y despeinado cubría su rostro, y ella balanceaba su cuerpo hacia adelante y hacia atrás, murmurando no, no, no de una manera hipnótica y perturbadora. Pero lo más extraño fue la segunda figura que apareció en la esquina de la habitación, cerca de la ventana. Sus ojos brillaban de una manera antinatural, como los de un depredador observando a su presa. Era imposible discernir sus rasgos, pero la sensación de peligro
era palpable. Intenté rezar, pero las palabras parecían atrapadas en mi garganta. Cuando finalmente pude moverme, salté de la cama y encendí todas las luces de la casa, sintiendo un frío glacial en el aire. Esa noche, el sueño fue imposible. Investigué sobre la parálisis del sueño y descubrí que podría causar alucinaciones auditivas y visuales. Esto me trajo algo de alivio, pero pronto las manifestaciones comenzaron a ocurrir también durante el día. Comencé a escuchar pasos ligeros y rápidos, como los de un niño, resonando por los pasillos. A veces escuchaba risas distantes, tan distorsionadas que me causaban escalofríos. La sombra negra se convirtió en una presencia constante, apareciendo en casa y, para mi horror, también en el trabajo. Una tarde particularmente tensa, vi la sombra reflejada en el cristal de la ventana de la oficina, observándome como un espectador silencioso. Lo que finalmente me convenció de que algo estaba realmente mal fue cuando mi tía, que estaba de visita, mencionó haber oído pasos de un niño corriendo en el piso de arriba. Mi madre, que también había escuchado, se alarmó. En otra noche, mi madre entró en mi habitación, pálida y asustada, después de escuchar claramente a alguien llorar. Pensó que algo terrible había sucedido, pero cuando abrió la puerta el sonido cesó instantáneamente. Al contar estas experiencias a un compañero de trabajo, me sorprendió su respuesta. Me dijo que, a veces, el estrés extremo puede atraer energías negativas o incluso entidades. Seguí su consejo y busqué formas de reducir el estrés, lo que ayudó a disminuir las manifestaciones. Sin embargo, todavía veo la sombra acechando en el rabillo del ojo, especialmente en los momentos más estresantes. Los pasos del niño y el llanto cesaron, pero el miedo permanece, una presencia constante y opresiva. Comparto esto con ustedes con la esperanza de encontrar algo de paz y tal vez entender mejor lo que está sucediendo. Agradezco a todos por escuchar. Buenas noches. Mi nombre es Laurent y estoy fascinado por historias misteriosas que ocurren durante la noche. Me encanta el trabajo que hago, explorando estos relatos intrigantes. Soy de la región de Provenza, pero no voy a revelar la ubicación exacta, ya que mi hermana también disfruta de estas historias y podría acabar escuchando. Recientemente, estaba escuchando la historia Nunca ignores una promesa a Santa Muerte, y eso me recordó algo que sucedió durante mi infancia. Voy a intentar compartirlo con ustedes. Mi familia es devota desde que tenía 5 años. Siempre participamos en las actividades del centro espiritual. Cuando tenía 11 años, mis padres se convirtieron en líderes del grupo de estudios espirituales, y mi padre también comenzó a liderar sesiones de canto espiritual. Mis hermanos y yo pasábamos casi todo el tiempo en el centro, ya que necesitábamos ayudar en todo lo que fuera necesario. Terminé involucrándome en los rituales también, lo cual era bastante agotador, especialmente durante los eventos de purificación que duraban 2 o 3 días, y al final había distribución de comida para los participantes. Era una forma de atraer a la gente para conocer el espiritualismo. En estos eventos presencié de todo, personas y hablando lenguas extrañas, llorando, gritando, riendo, cosas a las que te acostumbras y que ya no causan sorpresa. Pero recuerdo que en uno de esos eventos estábamos al final de una sesión cuando un hombre trajo a su esposa. Ella era una mujer alta y muy bonita.
pero parecía estar furiosa, con una expresión muy seria. Se sentaron justo enfrente del altar. Cuando el guía espiritual preguntó si alguien quería recibir una bendición, el hombre se levantó y le dijo algo en voz baja. El guía llamó a su asistente y ambos conversaron discretamente. Luego, la asistente comenzó a orar por la mujer, mientras el guía continuaba con los demás. De repente, la mujer comenzó a gritar y cayó al suelo. La asistente y el guía intentaron calmarla, pero ella se retorcía como una serpiente y gritaba para que pararan. Mi madre, que estaba ayudando, también se unió a ellos. Yo estaba asustado, nunca había visto algo así. La mujer se retorcía de una manera extraña y sus ojos parecían volverse completamente negros. Mi padre, que lideraba el canto, nos dijo que no miráramos directamente a ella y que siguiéramos cantando con fe. Traté de hacerlo, pero la curiosidad me hizo espiar. Vi al esposo y a los ayudantes llevar a la mujer a una sala al lado. Mi madre y la asistente se quedaron adentro por un tiempo y nosotros continuamos hasta que terminó el evento. La curiosidad me consumía porque nadie salió de la sala hasta el final. Cuando la mujer salió, parecía exhausta, apoyada por su esposo. Agradecieron a mi madre y a la asistente. Nosotros, del grupo de canto, nos miramos entre nosotros tratando de entender lo que había sucedido. Reímos nerviosamente y cambiamos de tema, aún impactados por lo ocurrido. Todos teníamos entre 12 y 15 años, así que no entendíamos mucho sobre el tema. Esa noche llegamos a casa alrededor de las 11 y nos fuimos a dormir agotados. Eran como las 2 o 3 de la mañana cuando escuché ruidos en el pasillo. Me desperté y vi a mi hermana mayor llorando. Le pregunté qué estaba pasando y ella dijo que mi madre se sentía mal, pero que no saliera de la habitación. Ella siempre fue muy perceptiva e involucrada con el espiritualismo. Mi hermana dijo que podía sentir la presencia de algo negativo en la casa, como si fuera una sombra oscura. Salió de la habitación y me acerqué a la puerta, pero no salí. Escuché a mi madre vomitando y a mi hermana intentando orar. Mi padre no estaba en casa. Había ido a trabajar después del evento. No sabía qué hacer. Mis manos temblaban y el ambiente parecía volverse más frío y pesado. Mi hermana regresó y pidió el teléfono, llamando al guía espiritual. Ella explicó la situación y él dijo que estaba lidiando con algo parecido en su propia casa, pero le indicó a mi hermana que continuara orando. Después de unos 20 minutos, todo parecía calmarse. Mi hermana ayudó a mi madre a volver a la habitación y me dijo que durmiera, que todo estaba bien. A la mañana siguiente, le pregunté a mi madre qué había sucedido. Nos contó que la mujer estaba involucrada en prácticas espirituales negativas y que el ritual de purificación había sido interrumpido de manera inadecuada, dejando residuos de energía negativa. Dijo que todos deberían prepararse mejor para manejar situaciones así. Esta es mi historia. Tal vez no sea tan intensa como otras, pero espero que les haya gustado o al menos interesado. Buenas noches y recuerden siempre tomar en serio las señales que el mundo espiritual nos da. Soy Pierre Dubois y estoy hablando con ustedes desde la región de Provenza. Voy a compartir una historia que mi familia y yo vivimos en noviembre de 2017. Nosotros trabajamos con turismo rural porque es un negocio muy rentable. Por eso siempre estábamos abiertos hasta tarde, en caso de que apareciera algún visitante. Pero en uno de esos días,
Casi no había turistas. Nadie pasaba por allí. Aunque mi madre, mis hermanos, un amigo de mi hermano y yo estábamos en nuestra pequeña posada para atender a los visitantes en caso de que llegaran. Ya era muy tarde, aproximadamente a las 11 de la noche. Mi hermana y su amiga estaban sentadas en una mesa detrás de mí. Mi hermano estaba jugando con su teléfono. Y mi madre y yo estábamos conversando en la cocina. Salí de la posada por un momento y de repente ambos sentimos un terrible escalofrío. Te juro, Lea, parecía que alguien había puesto hielo en mi columna. Bueno, todo mi cuerpo se congeló de repente. Los dos miramos hacia la izquierda y nos quedamos aterrorizados. Mi madre me dijo que solo pudo ver una gran sombra, pero yo vi algo más siniestro. Vi lo que parecía ser un lobo, pero del tamaño de un oso. Su pelaje estaba erizado como si estuviera furioso y pude verlo mostrando los dientes mientras oía un gruñido que me heló el alma. Pero lo más aterrador es que no tenía ojos. Esa cosa no tenía ojos, solo tenía dos cuencas vacías de donde goteaba sangre, como si le hubieran arrancado los ojos. No podía moverme, y mi madre tampoco. Pareció una eternidad. De repente vi como el lobo saltó hacia nosotros. Corrió hacia la posada, pero comunidad. Juro por la memoria de mi abuelo, que era lo que más amaba, que apareció una figura vestida de blanco, una figura que parecía no tener rostro. Se volvió hacia el lobo no con un golpe o un susto, sino con un leve movimiento de mano. Inmediatamente el lobo cayó como si hubiera recibido un golpe muy fuerte, pero se levantó de nuevo y saltó otra vez. La figura deslizó la mano de nuevo, pero esta vez el lobo cayó detrás de donde estaban mi hermana y su amiga. Cuando pasó por detrás de ellas, mi hermana gritó de terror y su amiga dijo que su piel se erizó sin motivo aparente. Ella empezó a llorar, diciendo que sentía mucho miedo. En ese momento, mi hermano se acercó a mí y también empezó a sentir miedo, pero estaba riendo de nerviosismo. Solo podía ver cómo ese lobo huía, como si estuviera herido. Lo vi correr hacia las sombras producidas por un gran árbol. Todos pudieron ver ese lobo del tamaño de un oso, esa bestia siniestra y aterradora. Cuando mi madre lo vio, nos dijo que teníamos que irnos, pero de repente empezó a sentirse mal, como si hubiera recibido un golpe en la cabeza. Todos empezamos a recoger las cosas para irnos. Lo último que faltaba era cerrar y tomar un pequeño tanque de gas que teníamos en la parte trasera de la posada. Cuando me preparé para hacerlo, sentí una mirada pesada en la espalda. Por inercia, me di la vuelta, y hasta ahora creo que nunca debería haberlo hecho. Solo de recordar ese hecho, me da escalofríos nuevamente. Estaba allí, no muy lejos de mí, a unos 30 metros de distancia. Pude ver a una mujer en lo alto de un árbol. Cuando la vi, quedé paralizado, no podía moverme. Solo podía mirar. Solo podía ver ese rostro horrible que haría correr a cualquiera. Su rostro estaba lleno de cicatrices como si lo hubieran cortado con un cuchillo. Cuanto más miraba, más terror me causaba. De repente, esa cosa se puso una de las manos en la boca, como si estuviera aguantando la risa. Nuevamente sentí como si esos segundos se convirtieran en los más largos de mi vida. De repente, vi cómo esa mujer saltó del árbol, pero no parecía caer ni volar, sino flotar. Cuando esa figura vestida de blanco llegó nuevamente, intervino, haciendo que esa mujer, esa cosa, retrocediera como si hubiera sido empujada hacia atrás. En ese momento pude mover mi cuerpo y correr.
Cerramos todo. Mi hermana y yo ayudamos a mi madre a caminar. Cuando entramos en el coche, encontramos a una tía a quien no dudamos en contarle lo que vimos y advertirle. Le dijimos que debería ir a su casa para que su hija y yerno le hicieran compañía. No queríamos que se quedara sola. Cuando llegamos a su casa, mi tía llamó a mi prima. Ella y su novio salieron, pero tan pronto como salieron de la casa, mi prima se desmayó, cayendo al suelo. De repente, mi tía y yo bajamos para ayudarla, pero no parecía recuperar la conciencia, ni siquiera después de poner un poco de alcohol en la cabeza y la nariz. Cuando finalmente logró reaccionar, empezó a llorar y a ponerse histérica, exclamando que algo quería llevársela, que había algo entre nosotros cuando llegamos. Rápidamente nos despedimos y volvimos a casa, nuestro lugar seguro. En el camino escuchamos risas burlonas que nos acompañaron. Mientras mi madre se sentía mal, empeoraba con cada momento que pasaba. Cuando finalmente llegamos a casa, corrimos hacia adentro. Después de cerrar la puerta, juro por Dios, algo la golpeó, como si algo hubiera golpeado desde fuera. Rápidamente puse la cerradura y llevé a mi madre al cuarto. Ella empezó a recuperarse poco a poco y me pidió que trajera una de las velas benditas que tenía en la habitación. Mi madre, una ex catequista, conocía algunas oraciones especiales, pero cuando intentó rezar, se olvidó de ellas. Cada vez que eso pasaba, se oía de nuevo esa risa siniestra fuera, pero muy cerca. La llama de la vela se movía de una forma extraña, como si alguien estuviera tratando de apagarla, y empezó a producir humo negro, mientras mi madre se esforzaba por rezar. Fuera, se reían aún más, pero cuando recordó la oración y la hizo correctamente, lo que se escuchó fuera de la casa fue un grito terrible, como si algo le hubieran hecho a una mujer. A partir de ese momento, el ambiente comenzó a mejorar, a calmarse, y no escuchamos más esa risa. Todo parecía estar en paz, pero aún así, seguíamos teniendo un miedo terrible. Ese miedo no se disipaba fácilmente, solo con silencio. Al día siguiente, fuimos a abrir la posada nuevamente para limpiar. Pude ver algunas gotas de sangre esparcidas exactamente donde estaba ese lobo. Y sé perfectamente que esta historia puede parecer muy fantástica, Lea, pero te juro que eso fue lo que sucedió. Aunque nadie nos crea, solo aquellos que vivieron pueden estar convencidos de que era verdad. Desde pequeño estuve involucrado en experiencias sobrenaturales, porque varias personas de la comunidad me dijeron que tenía sensibilidad para ver seres del más allá. Pero desde que tengo memoria, solo esta experiencia fue verdaderamente aterradora para mí. Es la peor cosa que he vivido. En cuanto al señor de blanco, nunca supimos quién era o de dónde vino, pero siempre estaré agradecido por lo que hizo por nosotros ese día. Si alguien ha tenido una experiencia similar, me encantaría saberlo. Me encantaría que me contaran qué hicieron o qué creen que fue. Algo así podría ayudar a entender lo que mi familia y yo presenciamos. Gracias por escucharme, por creer en mí, si pueden. Pero solo con escucharme, me siento más que satisfecho. Si les gustan nuestras historias, dejen su me gusta en el video y comenten aquí abajo qué tipo de historias les gustaría escuchar. Si tienen algo que escribir, simplemente escriban: quiero más historias de terror. Gracias y hasta el próximo video.